Hola, bienvenidos. Pasen, pasá, vení, ponete cómodo, ponete cómoda. Sentate, recostate. Quédate quizás de pie, observando por una ventana, apoyado contra una pared, ¿por qué no viajando? Gracias por estar ahí, cualquiera sea la situación en la que estás escuchando este podcast o viéndolo en formato video quizá. Gracias por estar ahí. Esto es tu espacio, este espacio que tenemos para acompañarnos y pensar, divertirnos, reflexionar, ¿por qué no? Escuchar una historia como es este caso, una linda historia que tengo preparada para vos y sin dar tantas vueltas, esto es Mate y Relojes. Hoy te traigo una historia que te va a fascinar. Gracias por estar ahí y suscribirte. Si no lo has hecho aún, te invito a hacerlo. Es completamente gratis y vas a estar siempre recibiendo las actualizaciones y nuevos podcasts. El reloj en la torre, así se llama esta historia. Quédate, acompáñame. Había una vez un poblado que no era ni demasiado chico ni tan grande como para perderse en él. Un lugar de calles de tierra con algunas casas de piedra, un mercado en el centro y, como mandaban las costumbres, una iglesia en la plaza principal. Era un pueblo de gente trabajadora, de oficios sencillos, campesinos, artesanos, pastores. En aquel tiempo la vida se medía más por el sol y por las estaciones que por la exactitud de los minutos. El alba marcaba el inicio de las labores, el canto de los gallos anunciaba que había que ponerse en pie. Y cuando las sombras se alargaban, ya era hora de recogerse en casa. En medio de esta rutina vivían dos amigos de toda la vida, Mateo y Lorenzo. Mateo era leñador, pasaba sus días cortando troncos en el bosque cercano, apilándolos en su carreta y llevándolos a vender en el mercado. Lorenzo, en cambio, era lechero, ordeñaba sus vacas cada mañana y cada tarde y recorría las calles ofreciendo leche fresca en cántaros de barro. Ambos eran hombres sencillos, acostumbrados a los ritmos de la naturaleza y, como casi todos en el pueblo, nunca habían necesitado medir el tiempo con precisión. Bastaba con saber que cuando el sol esté alto, habría que ir al mercado, o que cuando cante el gallo, tocaba levantarse. Pero un día la vida del pueblo cambió. La llegada del reloj. Fue el padre Esteban, el párroco de la iglesia, quien lo anunció una mañana desde el púlpito. «Queridos hermanos», dijo, «dentro de pocos días colocaremos un reloj en la torre de la iglesia. Un reloj que dará la hora a todos los habitantes del pueblo». Los vecinos se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño. «¿Para qué necesitamos un reloj? Si ya teníamos el sol, los gallos, las campanas». Pero el padre Esteban estaba entusiasmado, decía que aquello traería orden, que los oficios empezarían a corregir el tiempo, que el mercado funcionaría con más regularidad. Y así fue, como después de varias jornadas de trabajo, un enorme reloj mecánico, con agujas de hierro y números marcados en una esfera blanca, apareció en lo alto de la torre. El día que lo pusieron en marcha, todo el pueblo se congregó en la plaza. Cuando sonaron las campanas del mediodía, fue como si la modernidad hubiera aterrizado en ese pequeño lugar. Mateo y Lorenzo estaban entre la multitud. «Mirá, Lorenzo», dijo Mateo, rascándose la barba. «Ahora resulta que tenemos que mirar esas agujas para saber cuándo vender la leña. ¿Y yo? Tendré que llevar la leche a las 9 o a las 10», respondió Lorenzo con un gesto de fastidio. «Como si mis vacas entendieran los relojes». Ambos rieron, pero en el fondo estaban inquietos. Esa misma tarde, como solían hacer, se encontraron en la taberna del pueblo. El bar era un lugar oscuro, con mesas de madera gastadas y olor a vino. Allí se juntaban los hombres después de trabajar para charlar, quejarse y arreglar el mundo con palabras. «¿Sabes qué, Mateo?», empezó Lorenzo, levantando la jarra. «Yo digo que ese reloj es un invento de complicación. Antes uno hacía las cosas cuando se podía y listo. Si llegabas al mercado un poco más tarde, siempre había alguien esperando.
Tal cual, respondió Mateo. ¿Y qué pasa si me atraso un poco? ¿Porque un tronco está duro de cortar? Ahora seguro me mirarán mal porque eran las 10 en punto, o porque llegué a las 10:15 y qué sé yo. Una locura, dijo Lorenzo, golpeando la mesa. Y lo peor es que ahora todos se creen importantes porque pueden decir nos vemos a las 3 en lugar de cuando baje el sol. Se rieron, bebieron un trago y siguieron con sus quejas. Como siempre, que se quejaban de lo nuevo, empezaron a recordar viejas anécdotas. ¿Te acordás de la vez que don Ramiro me prometió comprar la leña al amanecer? Dijo Mateo. Me fui con la carreta y estuve esperándolo horas y horas y nada. Al final apareció cuando el sol estaba en lo alto y me dijo, pero si todavía es temprano. Sí, me acuerdo, rió Lorenzo. Lo mismo me pasó a mí con doña Clara. Le había prometido la leche cuando cantara el gallo. Y yo fui temprano, con la leche recién ordeñada. Y resulta que ese día el gallo cantó tarde. Ella me dijo que la leche ya estaba caliente, que no la quería. Ambos rieron con ganas. ¿Ves?, dijo Lorenzo. Esa era la vida de antes. Medio caótica, pero libre. Ahora, con el reloj, todos vamos a tener que ser puntuales como soldados. ¿Y quién quiere ser soldado?, respondió Mateo. Si yo soy leñador y vos sos lechero, nuestras herramientas son el hacha y el cántaro, no esas agujas de hierro en la torre. Pasaron las semanas. Y lo que tanto habían criticado empezó a entrar en sus vidas. Mateo descubrió que si llegaba al mercado a la hora exacta, que se anunciaban las campanadas, vendía más rápido la leña, porque los compradores ya estaban allí esperando. Lorenzo, por su parte, notó que si repartía la leche, siempre, a la misma hora, sus clientes lo recibían con alegría, porque podían organizarse mejor. Pero claro, ellos seguían quejándose en la taberna, eso sí. Esto es un sinvivir, decía Mateo. Hoy me apuré para llegar a tiempo y terminé más cansado. Y yo tuve que ordeñar antes de lo acostumbrado para estar a la hora que me dijeron, añadió Lorenzo. Es como si ahora la torre manda más que el sol. Sin embargo, si alguna vez se les hacía tarde, se enojaban, llegaste 10 minutos tarde a la cita en el bar, dice Lorenzo. Y vos me dejaste esperando media hora la otra vez. Lo curioso era que, sin darse cuenta, ya estaban midiendo sus vidas en minutos. Ya no decían, te esperé un buen rato, sino, te esperé 20 minutos. Toda una modernidad para ellos. No eran los únicos. En todo el pueblo la gente discutía sobre el reloj. Los más jóvenes lo celebraban, podían organizar juegos, encuentros, hasta bailes con más regularidad. Los viejos, en cambio, decían que aquello era el inicio del fin, que pronto nadie se acordaría de mirar el cielo para saber la hora. En el mercado se escuchaban frases como «Apúrase que ya casi son las 11 y se acaba el buen precio». «Las 11, pero si todavía el sol está alto». El reloj había dividido al pueblo entre los que lo aceptaban y los que se resistían. Una mañana, Lorenzo llegó al mercado con su leche justo al dar las campanadas de las 9. Todos sus clientes estaban esperando. Vendió rápido, sin perder ni una sola gota. Mientras tanto, Mateo llegó con su carreta de leña al dar las campanadas de las 10. Sus compradores lo felicitaron. ¡Qué puntual, Mateo! Así da gusto hacer negocio. Esa tarde, en la taberna, los dos amigos levantaron sus jarras y se miraron en silencio. ¿Sabes qué, Lorenzo?, dijo Mateo finalmente. Creo que este reloj tiene algo de bueno. No sé si bueno, respondió Lorenzo rascándose la cabeza. Pero sí que es cómodo. Al menos ahora nadie me deja esperando tanto como antes. Ni a mí, dijo Mateo. Y si me quedo sin vender, sé que la culpa es mía y no de que el sol estaba raro. Se quedaron un rato pensativos. Igual no deja de ser raro, dijo Lorenzo. Hace un mes nos quejábamos de que el reloj nos iba a complicar la vida y ahora nos quejamos cuando los demás llegan tarde. Es que ya estamos metidos en esta modernidad, amigo, contestó Mateo con una sonrisa. Nos guste o no, el tiempo se volvió más exacto. Con los meses, el reloj se volvió parte natural del pueblo. Ya nadie se sorprendía de escuchar las horas marcadas.
Las campanas eran como un pulso colectivo que unía a todos. Mateo y Lorenzo, aunque seguían con sus bromas, terminaron agradeciendo su existencia. Al final, gracias al reloj, vendo toda mi leña antes del mediodía, decía Mateo. Y yo reparto la leche sin perder ni una gota, agregaba Lorenzo. Y cada noche, en la taberna, alzaban sus jarras y brindaban por el reloj de la torre. Decían entre risas que nos volvió puntuales sin que nos diéramos cuenta. La historia de Mateo y Lorenzo no es solo la de dos amigos que aprendieron a convivir con la modernidad. Es también la historia de cómo los pequeños cambios, esos que parecen complicados al principio, terminan dándonos un nuevo ritmo de vida. Porque el tiempo siempre estuvo allí, corriendo con o sin relojes. Lo que cambia es cómo lo miramos, cómo lo organizamos y cómo decidimos vivirlo. Y quizá esa sea la lección de este relato. A veces nos resentimos a lo nuevo, porque nos resulta que nos roba la libertad. Pero con el tiempo descubrimos que no nos quita, sino que nos da. Nos da orden, nos da encuentros, nos da la posibilidad de compartir algo mejor, de pasar mejor las horas con los demás. Mateo y Lorenzo empezaron quejándose del reloj y terminaron agradeciéndolo. Y así, entre queja y risas, aprendieron que la vida no se trata solo de resistir al cambio, sino de encontrar en él una manera de ser más humanos, más puntuales y al mismo tiempo más conscientes de cada momento vivido. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y hacernos compañía en esta historia que espero que te haya gustado. Gracias, como dije al principio, te lo repito, por suscribirte, por estar como Mateo y Lorenzo, ahí, pendiente de lo que dice el otro. Yo quiero estar pendiente de lo que decís y me lo podés dejar en comentarios. Podés darle me gusta si te gustó y compartírselo a quien vos creas que le pueda llegar a gustar. Te dejo obviamente un montón de videos para que te suscribas, para que veas y para que te diviertas. Y también el famoso y ya tan aclamado abrazo virtual que te mando y te despido para esperarte en una próxima entrega. Chao, chao.